Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a, quién lo diría, la tercera edición de eSports Week. Esto es una iniciativa que comenzamos hace 3 meses. De hecho, comenzamos en plena pandemia, un poco por intentar dar contenido al sector de los eSports cuando estábamos todos en casa. Y bueno, aunque afortunadamente ya podemos decir que estamos fuera del confinamiento, ¿no? Aunque algún rebrote por ahí hay, pues dado que todavía no es muy factible el tema de hacer eventos presenciales y demás, pues continuamos de esta manera virtual. Esperamos que las próximas ediciones de eSports Week, tal y como hemos anunciado gracias al acuerdo de colaboración con el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, a quien ya de paso doy las gracias por ser colaborador del evento, pues podamos hacerlas ya en un entorno físico, pero bueno, de momento esto es lo que hay. También quiero dar las gracias a Chrome y a Ozone porque, bueno, en la parte de competiciones que también se celebrará esta semana, también nos han ayudado y, por supuesto, pues desde eSports Bureau a nuestro partner Siroco Media también por hacer posible este evento, ¿no? ¿A qué está dedicada esta edición de la eSports Week mientras voy dando entrada a gente? Bueno, pues igual que tuvimos una primera edición más enfocada un poco a dar a conocer los eSports a nivel general, la segunda edición estuvimos enfocados sobre todo al tema de tecnología, que es un aspecto fundamental en el sector. Bueno, pues esta tercera edición de eSports Week la hemos destinado al tema de la inversión, ¿de acuerdo? Algo que yo creo pues, que es igualmente fundamental en el sector, que de hecho, afortunadamente, estamos comprobando que día a día se producen inversiones y acciones dentro de este campo en el sector, afortunadamente también, no solamente fuera de España, sino también dentro de España. Y bueno, pues vamos a contar con 5 sesiones, 2 hoy, una mañana y otras 2 el jueves, que yo creo que son de lo más interesante. Veo por aquí bastantes caras, iba a decir, no veo las caras, pero bueno, veo nombres bastante conocidos de ediciones anteriores, con lo cual pues muchísimas gracias por la confianza depositada en este evento. Esperamos que os guste y que sobre todo que sea de utilidad. A mí no me cabe la menor duda porque con los ponentes que tenemos, pues yo creo que es interesante al 1000%, ¿vale? Y sin más dilación, pues vamos a comenzar ya con lo que es esta primera sesión. La primera sesión está destinada a ver un poquito qué buscan los inversores en el sector de los eSports y en general. Y bueno, para ello hemos montado una mesa redonda con 2 ponentes que voy a pasar ahora a presentar. Digamos que hemos querido unificar o unir en esta mesa 2 perfiles que son similares, pero a lo mejor un perfil que ya ha entrado en el sector de los eSports y un perfil que todavía conoce, ya ha visto el sector, pero digamos a lo mejor no ha entrado de lleno. Y vamos a debatir con ellos. Tenemos por un lado, yo los voy a presentar muy brevemente porque creo que mejor que ellos no se puede presentar, no los puedo presentar, así que no voy a romper la magia. Pero bueno, tenemos por un lado a Sergio Valcárcel de Socios Inversores y por otro lado tenemos a Ricardo Ruiz Pérez de Fellow Funders. Así que yo os voy a dar, chicos, paso a que os presentéis brevemente. Así que si quieres, Sergio, comenzamos por ti, preséntate y ahora continuamos. Bueno, pues oye, antes de nada, muchas gracias, Rafael, y enhorabuena por la iniciativa, que yo creo que es fantástica. Y bueno, como dices, acerca un poquito más del mundo de la inversión a este incipiente mercado, ¿no?, que son los eSports, y que yo creo que tienen un potencial gigante, y yo creo que lo iremos viendo a lo largo de toda la sesión. Un poco, bueno, por complementar la presentación, pues bueno, yo soy director de operaciones en sociosinversores.com y en Socios Inversores es una plataforma de equity crowdfunding. Lo que hacemos es unir normalmente startups tecnológicas que necesitan financiación con inversores particulares. Tenemos una red de unos 30.000 inversores y formamos parte del grupo Sego Finance, donde soy consejero ejecutivo. Y bueno, en Sego Finance lo que hacemos es unir empresas con inversores para facilitar a los inversores inversiones alternativas, un poco fuera de lo que son los mercados financieros tradicionales. Entonces, bueno, así un poco de manera breve, por no quitar tampoco mucho tiempo a lo que es el evento. Vale, perfecto. Bueno, luego hablaremos también tengo aquí algunas preguntitas preparadas, Sergio, del tema tecnológico y demás, que yo creo que va a ser importante. Tu turno, Ricardo. Pues muchas gracias, Rafa, por la invitación. Lo primero, igual que mi colega Sergio, yo también estoy en el mundo de la inversión alternativa. No desde hace mucho, solo 2 años. Vengo de los mercados de capitales, de gestionar fondos de inversión más tradicionales, de productos, digamos, cotizados. Y bueno, pues desde muy jovencito el emprendimiento me gustó. Y bueno, pues en Fellow Funders lo que hacemos es acompañar a las empresas
en todos los procesos de financiación, desde casi las startups, en el mundo de la inversión alternativa, hasta su salida a bolsa en mercados organizados, ya sean Euronext, MAP o ETCQX. Además, pues yo siempre pues, he tenido ese perfil de emprendimiento e inversor, y de ahí que pues, muchos de los proyectos que vemos finalmente pues, me sume y acuda como inversor. Y especialmente los eSports, que es un sector que siempre me ha atraído y que llevo viendo más en profundidad unos meses o un año estudiando modelos de negocio y viendo el sector, pues me he decidido a invertir recientemente en un club de eSports que se llama Vigers eSports, que seguramente algunos de vosotros ya conozcáis, aunque es el más joven de la liga, entiendo. Es el más joven, pero va a traer tela, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de hablar un poquito contigo y aquí se avecinan cosas interesantes en el sector. Vale, a ver, si os parece, yo, pues bueno, ya que es una mesa redonda, voy a intentar encauzar un poco lo que creemos desde eSports Bureau, que es a lo mejor lo que más necesita la gente saber y demás. Pero a mí me gustaría sobre todo también que de esa más o menos tenemos 1h10, 1h15. Queremos dejar un espacio entre esta sesión y la siguiente, pues para que la gente se refresque un poco, tome aire la gente o yo, porque con estos auriculares voy a acabar destrozado. Pero bueno, si veis que en algún momento he parado el vídeo es porque voy a secarme el sudor. A mí me gustaría que dejásemos un poquito de tiempo también para las preguntas de la gente, ¿no? Yo creo que también es siempre muy interesante y al final en este tipo de eventos, pues el problema que suele aparecer es que al final la gente no puede preguntar, tampoco van a poder estar todo el rato preguntando, pero a ver si somos capaces de dejar un ratito al final para que ellos pregunten, ¿vale? Pues si os parece, comenzamos ya una vez presentados y, a ver, por ir de lo más general a luego ya empezar un poco a hacer un embudo hacia lo más particular que nos interesa del sector de los eSports, yo te preguntaría a ti, Sergio, en este caso en concreto y para arrancar, ¿qué es lo que busca un inversor a nivel general cuando va a realizar una inversión, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando un inversor? Evidentemente entendemos que va a buscar una rentabilidad y demás, pero ¿qué aspectos? Y aquí me refiero un poco más a nivel general. Luego, si quieres, empezamos un poco a entrar más en los eSports, pero como primera toma de contacto, ¿qué es lo que busca un inversor a la hora de seleccionar dónde va a meter su dinero? Sí, bueno, yo ahí creo, evidentemente hay inversores de todos los perfiles, ¿no? Con lo cual, que busca un inversor, pues también va muy ligado al riesgo que quiere asumir, pero bueno, entendiéndolo como desde el punto de vista que nosotros podemos tener, tanto Ricardo como yo, quizá de un inversor que busca invertir en equity, en startups, en fases tempranas, entendemos que es un inversor que quiere asumir un riesgo elevado. Entiendo que lo que busca normalmente es poder rentabilizar ese riesgo con múltiplos elevados en los casos en los que puede haber una desinversión. Para ello, pues creo que la base son que la empresa o startup pueda tener unas economías de escala importantes, ¿no? Que haga que los potenciales retornos sean múltiplos elevados. No estamos invirtiendo en startups para obtener un 10% anual o un 15% anual. Buscamos quizá que el equipo promotor tenga un compromiso fuerte con el proyecto, es decir, cuando invertimos en proyectos en fases tan tempranas, tan importante como la idea es quién la ejecuta, ¿no? En nuestro caso siempre decimos que podemos ver dos empresas que son completamente iguales y veremos que una puede estrellarse a los 3 meses y otra igual con la misma idea, sin ninguna innovación, puede pasar a ser un éxito, ¿no? Y esto lo vemos en todos los sectores, lo vemos en hostelería, lo vemos en tecnología y seguro que lo veremos en eSports. Entonces, pues bueno, tenemos por un lado la tecnología, novedad, el mercado, el equipo, y luego desde el punto de vista del inversor, pues lo que siempre buscamos es la equidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos equidad, es decir, ¿qué me ofrece el inversor a cambio de mi capital? Podría ser cuál es la valoración de la compañía, ¿no? ¿Cómo voy a obtener esos retornos? ¿Cuál puede ser mi desinversión? Es decir, al final valorar startups es muy complicado, pero bueno, si yo asumo un riesgo de entrar en esta fase, tiene que ser porque lo que me ofrece la compañía a cambio me compense, ¿no? Entonces, esa equidad, que no esté desnivelada hacia un lado o hacia otro, creo que es importante, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros análisis de startups siempre creamos estos 3 puntos clave, digamos. Por un lado, la fiabilidad, en la que podemos ver lo que sería el equipo promotor, la viabilidad tanto del mercado, del proyecto, la viabilidad económico-financiera y la equidad, ¿no? Y quizá por entrar un poco en el mundo de los eSports, pues
pues a la hora de ver esta viabilidad económico-financiera y esta fiabilidad, pues ver cómo se va profesionalizando la estructura, ¿no? Ahí quizás Ricardo seguro que me dará ahora otro punto porque él ya ha invertido. A mí me encantaría invertir y si no lo hemos hecho es porque no se ha presentado la oportunidad, os lo aseguro, porque no ha llegado el proyecto a nosotros, pero quizá una de las dudas podría ser esa, ¿no? Cómo un proyecto de este tipo se adapta al mundo empresa, desconociéndolo yo desde mi lado, que seguro que vienen completamente pulidos, enseñados y con todos los deberes hechos, ¿no? Pero bueno, también hay por empezar a crear un poco de debate. Bueno, pues es interesante. Yo creo que igual de aquí te surge, o esperemos que surja esa oportunidad, y prácticamente me has dejado la pregunta servida para Ricardo, porque, claro, si a Sergio le preguntamos qué es lo que busca un inversor a nivel general, digamos, ¿qué es lo que busca un inversor en el sector de los eSports? Ricardo, tú que has invertido ya, ¿busca lo mismo? ¿Hay algún factor especial? ¿Este sector es diferente o al final cuando hablamos de inversión da igual el sector en el que estemos buscando y este es un sector más? Bueno, primero, estando totalmente de acuerdo con mi colega Sergio, eh, el sector de los eSports no deja de ser un sector interesante como muchos otros. Aquí entra en juego el binomio de rentabilidad-riesgo. Al final, lo que los dos en la parte de crowd hacemos es de un poco democratizar la inversión, de poder dar acceso con unos tickets relativamente pequeños a cualquier tipo de inversión e inversores a prácticamente cualquier sector. Y esto permite que, si bien los múltiplos de los que él habla o hablamos ambos en cuanto a rentabilidad, necesitas unas rentabilidades superiores al 10-15% que te pueden ofrecer este mundo, digamos, de la inversión alternativa, es importante la diversificación. Eso seguro que los dos estamos absolutamente de acuerdo. Y entonces, pues el concepto de democratización junto con la diversificación están muy unidos, porque puedes invertir en varias cosas en función del capital que puedas destinar digamos, a este tipo de inversiones que por definición son poco líquidas y entonces pues puedes elegir sectores que resulten interesantes, empresas que una vez analizadas en función de esa escalabilidad del equipo, todo aquello que ha contado Sergio, pues sean interesantes. Luego además hay un factor obviamente personal y psicológico, de decir, hay sectores que me gustan más y me atraen. Obviamente el mundo del deporte, el mundo de los eSports, el mundo de la tecnología puede ser mucho más atractivo para unos perfiles que para otros, ligados con la edad y por supuesto con la aversión al riesgo. Y ahí entra un poquito el atractivo que puede tener los eSports. Digamos, yo en título particular, el motivo por el que he invertido, primero es porque ya llevo realizando otras inversiones y esto no deja de ser una diversificación más en un sector que creo que todavía no está maduro, que le pueden quedar fácilmente entre 3 y 5 años para estarlo, que cuenta con desventajas importantes, sobre todo desde el punto de vista de monetización. Hay pocas empresas que ganen dinero en el mundo de los eSports y que además, en términos de valoración, tienen una burbuja importante, es decir, se están valorando empresas con unos ratios o unos múltiplos tremendos. Muchas veces ni siquiera, obviamente, con EBITDA, porque como están en pérdidas no se puede valorar por EBITDA, y con unos multiplicadores de facturación pues descomunales. Esta burbuja, pues obviamente tiene unos motivos y unos fundamentos que están ligados con los futuribles, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sector? ¿Qué va a pasar con los derechos de televisión? ¿Cómo va a poder, digamos, qué va a pasar cuando los seguidores de los eSports tengan más edad y tengan más capacidad de consumo? O sea, hay muchos factores que lo hacen interesante entrar en esta etapa previa, digamos, a que el sector esté maduro. Y luego, pues dependiendo también de la fase, ¿no? No es lo mismo invertir en seed que invertir en una empresa que ya lleva un tiempo a unas valoraciones pues más elevadas, en growth o previa a una salida a bolsa. Entonces, hay muchos factores. En mi caso, me atrajo, digamos, este sector que ya llevaba viendo 7 años cuando empecé a mirar la posibilidad de montar un club y, bueno, pues surgió la oportunidad y, bueno, pues primero porque me gusta el sector, segundo porque diversifica y tercero porque el modelo de negocio, la escalabilidad a medio plazo me resulta muy interesante lo que se ha montado en Wires.
Bueno, pues ya vamos descubriendo algunas pistas. Ahora vamos a hablar un poquito también más tarde de ese tema de valoraciones y de burbuja, que me parece bastante interesante y creo que a lo mejor sé por dónde vas. Ahora quería volver un momentito a Sergio y ahora te pregunto también a ti, Ricardo, porque también has dicho otro tema del tema de los modelos de negocio y demás, y creo que es importante sobre todo, y más en tu caso que has invertido en un club de eSports, que al final dentro de lo que es el ecosistema, pues los clubs son un agente ciertamente particular, ¿vale? Sobre todo yo me he quedado también con una cosa de las que decía antes Sergio y bueno, pues uno también ha tenido un pasado en el tema de búsqueda de inversión y demás, entonces las palabras clave siempre son escalabilidad, etcétera, etcétera. Y nosotros desde eSports Bureau siempre hemos dicho, y además es que lo hemos visto y lo hemos demostrado un poco, entre comillas, no con números, pero sí que se ha visto que donde más está yendo la inversión es aquellos proyectos de eSports, sean donde sean, sea un equipo, sea una competición, sea un agente, digamos, periférico, pero proyectos que hacen uso de la tecnología, ¿no? Al final la tecnología siempre es un asset valioso, siempre es algo que te da valor, siempre es algo que te revaloriza la empresa. Entonces, esta pregunta en concreto para Sergio, o sea, ¿qué papel juega la tecnología a la hora de que vosotros invirtáis en un proyecto? Es decir, ¿es verdad que el elemento tecnológico es tan importante, es un asset tan especial? ¿Hay proyectos donde, por ejemplo, no existe tecnología que también son igualmente susceptibles de ser invertidos? Te lo digo porque, por ejemplo, mucha gente nos llega y nos dice, claro, es que nosotros pues queremos ser una agencia de marketing, necesitamos dinero para empezar y demás. Yo siempre les digo un poco, es que no tenéis, es que para eso iros a un banco, ¿no? Empezar a hacer las primeras operaciones y seréis rentables por vosotros mismos. Entonces, el tema tecnológico, ¿cómo de importante lo ves? Sí, o sea, nosotros cuando nosotros invertimos como empresa también siempre buscamos que haya ese componente tecnológico diferenciador. Es verdad que a través de la plataforma, al ser una plataforma de crowd, tenemos una red de inversores grande y hay ocasiones en las que hemos lanzado proyectos más de corte más tradicional, sin ese componente tecnológico, y se han financiado en base a los inversores. Pero bueno, nosotros sí que es verdad que cuando entramos a coinvertir con ellos, buscamos ese diferenciador tecnológico, ¿no? Y en este sentido yo creo que los eSports pues no son diferentes a otras startups, es igual, es una startup o una compañía con una base tecnológica que aúna pues ese componente de deportes o del mundo cercano, ¿no? Entonces yo creo que es una startup o para nosotros a modo de inversión se trataría como cualquier otra y nosotros siempre buscamos ese componente diferenciador, porque es lo que te va a permitir eso, que tu modelo de negocio probablemente pueda ser escalable y pueda repetirse una y otra vez, ¿no? Es decir, una vez cubierto los gastos fijos, podemos escalar el negocio y multiplicar ingresos sin tener que incurrir en otra vez estos gastos que simplemente son para lanzar el negocio. Y creo que esa es la diferencia entre cualquier startup, ya sea eSport o no, comparado con un negocio tradicional, vuelvo a decir hostelería, porque quizás es lo más sencillo, ¿no? Es lo que, oye, por cada 1.000 euros que invirtamos podemos obtener un 10%, me invento la cifra, ¿no? Y la tecnología, pues bueno, es la que nos da ese salto. Interesante. A ver, yo siempre, ya te digo, era importante oírlo de un inversor porque, bueno, pues al final la gente no se lo cree, pero al final ese componente tecnológico es, como bien dices tú, lo que más fácilmente te puede dar la escalabilidad, ¿no? Otros modelos de empresa, pues al final es verdad que pueden ser rentables, pero aquí no estamos para meter 1 euro y ganar 1,1. Estamos, como bien decías antes, para hacer múltiplos, ¿no? Que eso es lo que interesa. Permíteme que yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, al final el Pero, inversor medio si no generamos está debate, mucho mejor. para ganar, hacer un 10 por, un 100 por. Eso es como jugar en el casino. Es decir, lo que tienes que buscar, y insisto en esa diversificación, es meter 1 euro y hacer 1,1. Ese 10% de rentabilidad, que es 1,1, es una rentabilidad fantástica en comparación con lo que está ofreciendo el mercado. Y con una diversificación suficiente, el riesgo se minimiza mucho. Además, en la parte de tecnología, y yo aquí no es que no me guste la tecnología, me apasiona, tampoco que sea un usuario muy ducho con los aparatos tecnológicos, pero creo que la tecnología, y eso en Fellow Funders sí que lo aplicamos, no debe ser un fin, sino un medio para llegar al fin. Es decir, las empresas tienen que apoyar en tecnología. Ese factor que hablaba Sergio de que le da la escalabilidad, totalmente cierto. Pero cuidado, si es puramente tecnología como fin y no como un medio,
a lo mejor de una empresa tradicional, puede ser un restaurante que tenga una base tecnológica y que eso le haga, digamos, diferenciarse y ser mucho más potente y ser perfectamente escalable. Pero cuidado, digo, porque si solo es tecnológico, aquí, en términos de volatilidad, y yo vengo de la gestión de carteras tradicionales, eso se dispara. Y estamos hablando a lo mejor de ratios de default de empresas tecnológicas superiores al 95 o 98% en muchos casos de empresas tecnológicas, que sí, que efectivamente que ese 1, 2%, 5% de empresas que tienen éxito multiplican por 20, por 30, por 50 veces una vez que se venden, pero el nivel de default es altísimo. Inviertes en 3 y lo más posible con esos ratios de default es que pierdas todo en las 3. En cambio, si inviertes en sectores también tradicionales en esa diversificación, con ratios de default del 50, del 60%, que no dejan de ser altos, es decir, una de cada dos puede quebrar, pero si una de cada dos también te da un multiplicador de 5 veces y te lo llevas a un Excel, ese ratio de default, las empresas tradicionales con una base real, de economía real, utilizando tecnología, tienen muchas más posibilidades de obtener rentabilidad en la diversificación que las puramente tecnológicas. Claro, el unicornio no estará ahí, el famoso unicornio que multiplicas por 1000 y te llevas unas valoraciones tremendas, pero yo de la tecnología la veo más como un medio. Entonces, quería puntualizar eso porque no estaba de todo de acuerdo con vuestra apreciación. Sobre todo con la tuya, Rafa. Bueno, por eso no soy el experto y por eso sois vosotros los expertos y yo me dedico a echaros pullitas. A ver, es muy interesante lo que has dicho. A ver, es verdad, quiero decir, no voy a menospreciar que oye, siempre y cuando tengas una rentabilidad estás actuando bien, ¿no? Pero bueno, es verdad que a lo mejor yo estaba pensando ahora mismo más en ese otro tipo de empresas. Estaba siempre que me voy al tema tecnológico y no sé si lo he comentado contigo ya, Ricardo, el tema de, ahora que hablabas un poco de ver este tipo de empresas, ¿no? Pues un tema como un Globo, un Cabify, que esto es que dices, Dios mío, aquí están metiendo dinero. Estas empresas tienen unas pérdidas increíbles. Es verdad que a lo mejor en X tiempo dan con esa tecla y entonces los ratios son enormes, pero bueno, de momento el riesgo que se está asumiendo en estas empresas es grande, ¿no? Yo sí, perdona, Rafa. Adelante, Yo Sergio. sí estoy de acuerdo también con lo que dice Ricardo, pero bueno, quizá ahí sí que nos surge pues un poco una primera diferenciación entre entre lo que pueden ser dos tipos de inversor distinto, ¿no? Hombre, por supuesto que si en todas las inversiones que haces ganas un poco, al final siempre ganas, ¿no? Con lo cual es un punto de partida muy interesante. Nosotros, lo que pasa, por ejemplo, cuando entramos en equity, en startup, sí que solemos entrar en fases tempranas, sabiendo que arriesgamos bastante y ahí lo complementamos, por ejemplo, lanzamos una línea de factoring para hacer adelantos de facturas en préstamos a muy corto plazo y, por ejemplo, ahí estamos complementando igual pues con esos retornos que pueden ir desde el 6-7% anual al 10% anual que nos dan esa base un poco más menos arriesgada, ¿no? Y que luego jugamos a poder tener múltiplos altos en las otras startups. Entonces, bueno, al final, sí, sobre todo es importantísimo saber diversificar, saber dónde estás poniendo el riesgo elevado y ver cómo balanceas un poco tu cartera global. Sí, correcto. Yo en esto de, me vais a permitir el símil, pero en esto de la inversión, yo siempre digo que es un poco similar al tema del publisher y los videojuegos, ¿no? Ya que estamos en los eSports y hablamos de videojuegos, al final el publisher tiene, no sé, 10 juegos, ¿no? El editor tiene 10 juegos que sabe que le va a funcionar uno o dos y que con eso gana dinero, pues el inversor es más o menos lo mismo, ¿no? Puede estar en X proyectos que sabe que al final el que le va a funcionar es uno de ellos y con ese es con el que va a hacer dinero, ¿no? Si ganase dinero en todos sería, bueno, sería alucinante, que también se puede, ¿eh? No quiero decir que no, pero bueno. Vale, vamos a volver a un tema que se ha mencionado antes, más o menos un poco de paso, y que tiene que ver con el modelo de negocio, ¿vale? A ver, aquí estamos hablando de un sector que hay muchos actores muy diferentes, ¿vale? Dentro de lo que es la cadena de valor. En este caso quería dirigir la pregunta un poco más a Ricardo, porque al final tú has invertido en un equipo, ¿vale? Y claro, ¿cuál es el modelo de negocio de un equipo? Yo me gustaría creer que prácticamente todos los que estamos aquí tenemos claro que el modelo de negocio de un equipo de eSports no es ganar competiciones. Esto lo estábamos comentando tú y yo, Ricardo. Entonces, claro, pero también entiendo que hay gente que a lo mejor empieza ahora mismo un poco en el sector y demás y dice, bueno, pues, ¿por qué inviertes tú en concreto en un equipo? Es decir, ¿qué ves tú en un equipo o qué modelo de negocio ves tú en un equipo
que creas que puede ser rentable y por y por el cual merece la pena invertir. Bueno, ganar competiciones no debe ser el modelo, debe ser, digamos, pues un poco la conclusión de hacer las cosas bien durante un tiempo y que eso pueda llevar al éxito. Obviamente se pueden ganar competiciones, sí, un poco como los grandes clubes de fútbol, pues a base de talonario de fichajes construyes un club que sea imbatible en cuanto a calidad y aún así tendría el problema de que las piezas encajen y que haya ciertas sinergias. Entonces, en ese sentido, lleva trabajo, lleva tiempo y no creo que ningún club joven aspiracionalmente quiera ser campeón de todo aquello en lo que se presenta. En casi todos los modelos de negocio de clubs que yo he visto, el modelo está más basado en el crecimiento de su masa crítica de seguidores y lo hace a través de la generación de contenidos, si es posible, propios, y si no, a través, digamos, de influencers endógenos del sector o no, pero vamos, que le puedan ayudar a crecer. En el caso de Weigers, en el modelo de negocio, hay varias diferencias. De hecho, es un proyecto que también está en crowd. Es el primero que sacamos de eSports en Fellow y está ya en vivo. Se puede ver ahí un poquito el deck, teaser, pacto de socios, toda la información que tanto en socios inversores como con Fellow colgamos, que es muy importante que también todos los inversores reciban la información, no solo en el momento de invertir, sino después de haber invertido, con una serie de información recurrente sobre el devenir de la compañía. Entonces, tampoco lo que voy a contar es un secreto, porque se puede ver en la página web, en los decks que todos los promotores realizan para recibir inversión, ya sea a través de crowd, inversión directa o incluso pública. Entonces, en el modelo de Weigers está más enfocado en el entretenimiento, en la creación de contenidos propios, cuenta con Gaming Office integrados en la agencia de marketing con la que tenemos colaboración y con estudios de grabación en cada una de esas agencias. Y digo cada una porque Weigers ha optado desde el principio por la internalización de la compañía, adquiriendo otros clubes en Argentina y en Colombia, con lo cual, pues a pesar de su corta vida, pues ha optado por una estrategia, digamos, de globalización y enfocada, digamos, no es nada nuevo, digamos, al entretenimiento en diferentes juegos, ¿no? Con la flexibilidad que tienen todos los clubes de eSports de adaptarse a las tendencias y a los juegos que más interesantes resulten para el público. Pero más allá de eso, no es una empresa o sea, no es un club de eSports. Weigers es una empresa de entretenimiento que nace con ese club, en principio en España, en todos los países, como núcleo, y que luego es un concepto que, bueno, pues que Sergio también conoce bastante bien, de Build Up. Lo que pretende es ir uniendo piezas o añadiendo piezas a ese núcleo dentro del sector más amplio del gaming, que es más amplio que los eSports, e ir adquiriendo determinadas piezas a las que les pueda dar, digamos, esa potencia inicial. Cuando digo adquiriendo de verdad, participando Weigers en otras compañías del sector del entretenimiento y del gaming en general. De tal manera que, bueno, a lo mejor sale un juego nuevo que para móvil, pero que todavía le falta esa capilaridad y ese empuje inicial. Pues quizá a través de Weigers y su comunidad se le pueda dar, hacer una serie de campañas y ser parte, digamos, del grupo. O sea, Weigers pretende, digamos, ser una startup que a su vez vaya adquiriendo startups. Es un modelo de build-up un poco raro en ese sentido respecto a lo existente. Bueno, francamente interesante. A ver, yo hacía la pregunta un poco con conocimiento de causa, porque más o menos entendía un poco lo que ibas a responder y yo quería llegar a ese concepto, ¿no? Es decir, al final, yo creo que además está ya bastante extendido este símil, ¿no? Muchos directores de equipos de clubs de eSports, seguimos llamándolos clubs de eSports, pero cuando miramos, cuando vemos por qué espacio estamos compitiendo, quiénes son los competidores y demás, los competidores no dejan de ser, evidentemente, otros clubs y demás, pero al final llegan a ser eso, ¿no? Y yo creo que ya es algo que está bastante asentado en la industria, que sí, que decimos que es un club de eSports
porque hay una parte competitiva y es lo que la gente un poco también más ve, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo en que tenemos que empezar a enfocarlo como, sí, somos un club de eSports, que esto viene a ser equivalente a, somos un medio de entretenimiento. Un medio de entretenimiento que se basa en esta parte de los eSports, pero que realmente pues competimos por el mismo entretenimiento que puedes tener cuando escuchas una canción, cuando vas a un cine o mismísimamente cuando te pones Netflix, ¿no? Que es la comparativa que ahora mismo está de moda, ¿no? Porque al final compites por el contenido que generas, que es lo que comentabas, compite un poco por el mismo espacio de tiempo finito del que dispone la gente, ¿no? Con lo cual, pues totalmente de acuerdo y creo que ya eso es una máxima de la industria, que los clubes, sobre todo, sí, seguimos tratándolos como tal, seguimos tratándolos como clubes de eSports, pero que no dejan de ser empresas de entretenimiento. Un entretenimiento, bueno, pues de esta nueva era, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Simplemente hay gente que ya está haciendo alguna pregunta por el chat. Tranquilidad, que he dicho que al final dejaremos un espacio para preguntas y los que preguntáis si se va a poder ver y demás, si está grabando, tenéis que ver que yo tengo el iconito de grabando, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Volvemos a Sergio. Vosotros todavía no, como decías antes, no se ha dado un poco la oportunidad de invertir en el sector y demás, pero lleváis ya un tiempo viéndolo y estudiándolo y demás. Un poco viendo, entre comillas, los toros desde la barrera todavía y sin haber dado todavía el salto, ¿qué crees que le falta un poco al sector para, digamos, para que ya se produzca una entrada masiva de dinero, para que ya haya más confianza? ¿Qué elementos le faltan todavía al sector? ¿Dónde cojeamos y qué es lo que tenemos que mejorar? No lo sé, a ver, yo creo que al final es el propio proceso de maduración que va viviendo el sector. Esta falta de maduración, quizá, o de madurez, quizá por un lado puede ser un riesgo para determinados inversores, ¿no? Pero creo que es una oportunidad también muy grande para otros muchos, ¿no? Porque al estar el mercado menos maduro, todavía da lugar a que muchos players o que nuevas empresas puedan entrar sin tener que hacer desembolsos quizá astronómicos, ¿no? Que puede ser necesario igual dentro de 2, 3, 4, 5 años, o lo que te puede pasar en otros sectores que sí están más maduros, ¿no? Entonces, por un lado este riesgo, pero yo lo veo más como una oportunidad desde nuestro punto de entender el mercado. Creo que quizá los desafíos pueden ir principalmente por la parte del modelo de negocio. Por ejemplo, Ricardo, bueno, ya lo ha planteado un poco también y además la empresa que él lleva, pues ya ha visto o ya ha mostrado cómo están diversificando, ¿no? Desde el punto de vista inversor, esto creo que es súper interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo voy a comparar ahora la parte de eSports, que quizá está en esta fase más verde, con redes sociales o otras plataformas de Internet, que estoy seguro, Ricardo, que a ti te ha pasado igual, que has recibido cientos de decks de redes sociales cuando estaban en esta fase de búsqueda de capital, ¿no? Y al final su modelo de negocio se centraba en decir, bueno, yo quiero el dinero para desarrollar la tecnología y hacer mucho marketing y captar usuarios y cuando tenga 10.000 millones de usuarios vamos a empezar a monetizar, ¿no? Bien, perfecto. Lo que pasa es que esto es dificilísimo, ¿no? Entonces, si desde el inicio puedes empezar a crear tracción con una línea, si puedes ir abriendo y diversificando los riesgos, tus modelos de negocio, que no sean solo por publicidad, ¿no? Pues no sé si puedes tener una academia, no sé si puedes organizar otro tipo de eventos, ¿no? Pues bueno, abrir un poquito más el abanico y no depender simplemente de ese ingreso publicitario, que sí creo además que en el caso de los eSports puede ser espectacular, ¿no? Si esto sigue la tendencia que todos los que estamos aquí yo creo que vamos viendo, probablemente el reparto de la tarta va a ser gigante, ¿no? Lo que puede mover en publicidad. Pero bueno, aún así, y sobre todo para las startups más pequeñas que están empezando y que va a ser difícil llegar a ese gran reparto, pues el poder diversificar me parece espectacular. Y luego quizá nosotros el otro punto crítico que hemos valorado cuando hemos visto este tipo de empresas sería a nivel equipo, ¿no? Por un lado, ver cómo está estructurado el equipo, ver que haya profesionales que pueden cubrir todas las áreas de la empresa, pues desde un director a parte de administración, comerciales, que rodeen a lo que son los gamers si es una empresa puramente de eSports, ¿no? Y si no es solo de eSports, que es más amplio también, como decía Ricardo, pues igual, oye, que todos los profesionales que van a cubrir estas áreas que den ese soporte real. Y aquí vinculamos un riesgo quizá que
que es ver también la evolución de estos gamers, ¿no? Quizá chavales muy jóvenes que son buenísimos en esto, pero en una empresa muy pequeñita quizá te puede suponer un riesgo ver cómo evoluciona el mismo, cómo evoluciona su personalidad, qué quiere hacer el día de mañana. Entiendo que si hay mucho dinero, probablemente va a querer seguir haciendo esto siempre, pero bueno, entran en juego otros riesgos, ¿no? Que quizá desde la barrera hay alguna cosa que no entiendo del todo, pero bueno, desde nuestro punto de vista quizás serían los 2 puntos que puedo reseñar ahora mismo, así como a tratar específicamente por el sector en el que estamos. Es interesante algunas de las cosas que has comentado. Por un lado has comentado el tema del modelo de negocio, que ya lo estábamos tratando antes con Ricardo. Yo ahí creo que tenemos un ligero problema en el sector si solamente vamos no si solamente vamos al modelo de publicidad, pero que actualmente es verdad que se basa demasiado quizás en el modelo de publicidad. Y también has dado con una clave que yo creo que es muy importante y que a lo mejor no sabemos aprovechar demasiado en el sector. No quiero abrir yo tampoco el debate del mundo amateur y demás, porque eso nos podríamos tirar un día entero hablando, pero es verdad que igual que en otro tipo de industrias, es verdad que se necesita mucho dinero. Vuelvo un poco al tema tecnológico a veces. No quiero decir que no se pueda hacer rápido, ¿vale? Se puede iterar, hay metodologías y demás, pero es verdad que normalmente cuando tienes un proyecto tecnológico, pues es más complicado, ¿no? El poder demostrar que va a tener una atracción, etcétera, etcétera, el tema de adquirir usuarios y demás. Y aquí realmente estamos viendo que en el mundo de los eSports, no es que sea fácil, pero realmente hay mucha capacidad de atraer fanbase, hay mucha capacidad de por lo menos empezar a monetizar algo y de demostrar que por lo menos puedes conseguir un dinero, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a lo mejor no aprovechamos tanto y la gente tiene que entender un poquito que el primer paso en el sector lo tienes que dar tú, ¿no? Lo digo también porque ya que estamos hablando en una charla, una sesión de inversión, ¿no? Al final no sé si es un mensaje que compartís o no, pero esto yo lo aprendí hace mucho tiempo. El primero que tiene que invertir eres tú en tu idea, ¿vale? Hay mucha gente a nosotros también que nos llega ahí Sports Bureau, pues tal, no sé qué, yo solamente quiero que me des dinero para hacer esto. Es como, bueno, si tú mismo no has apostado primeramente por tu idea, pues nadie más va a apostar por ti, ¿no? Y aquí tenéis, o es un sector en el que es relativamente sencillo empezar a generar cierta atracción, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues me interesan esos 2 puntos que has comentado. A ver, antes de entrar en un melón que es interesante, hablando también un poco estamos hablando de inversión, ¿vale? Siempre hablamos un poquito de lo que busca el inversor, pero muchas veces también nos olvidamos de que la empresa también tiene que decidir quién le invierte en ella, ¿no? Esto es una cosa que se olvida bastante. Es decir, esto es una relación de dos. No puede ser que solamente uno sea el que tiene interés. El invertido, y perdonadme la expresión en este caso, también tiene que conocer al inversor y también tiene que decidir si le interesa o no le interesa y qué le aporta, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta va para ti, Ricardo. Teniendo en cuenta que tú eres el inversor, ¿no? Pero si te tuviese que entrar una inversión nueva, ¿no? Y tuvieses que hacer una ronda nueva, como ahora como empresa, ¿qué buscarías ahora mismo en un inversor? Es decir, ¿buscas simplemente el dinero? ¿Buscas que ese dinero sea inteligente y te dé acceso, pues no sé, a otros mercados, a generar contenido, a estar disponible en X plataformas? ¿Qué buscarías tú ahora mismo siendo una persona que ya está dentro del sector de eSports? ¿Qué buscarías en un inversor que te diese? Aparte de lo que es el mero dinero, que no es poco, evidentemente. Es que no es poco. O sea, muchas veces ese concepto del Smart Investor puede ser interesante, pero otras veces puede ser un regalo envenenado, ¿no? Al final sí que hay que mirar quién participa en tu compañía, siempre y cuando tenga esos porcentajes relevantes. Eh, pero depende un poco de la empresa. Unas veces puede ser absolutamente necesario. Hay empresas que necesitan socios industriales que les puedan dar, pues quizá la mejora en el producto y en la distribución. Hay otras veces que basta, digamos, con que el inversor, este Smart Investor, les dé una serie de contactos para futuras rondas o para el crecimiento, para la comercialización del producto. No siempre es necesario ese inversor, pero suele aportar. También, pues,
depende un poco, porque ese Smart Investor generalmente suele pedir algo a cambio. Es decir, el capital lo puede poner, pero si te ofrece algo más, pues generalmente también habrá una contrapartida. Esa contrapartida puede ser simplemente a lo mejor participar en la toma de decisiones, que ya de por sí es relevante, o puede ser, digamos, unos royalties digamos, en la distribución en otros países. La verdad es que es un mundo, ¿no? Y también depende un poco de la fase. Quizá, digamos, ese primer business angel, que es Smart Money, obviamente, en esas primeras fases tempranas, te puede dar un empuje importante. Otras empresas, pues que ya estén en una fase más tardía, estén en growth, cerca de salir a cotizar a lo mejor en un mercado alternativo, pues quizá eso ya lo tengan medianamente claro, estén creciendo a un ritmo y lo que estén buscando, digamos, quizá por la parte de crowd es a lo mejor simplemente esa dispersión accionarial con el minorista que luego les pueda dar liquidez en bolsa. Es decir, es complicado, pero despreciar, digamos, el dinero del inversor simplemente porque solo aporta dinero es un error. A mí me parece que el inversor minorista es el mejor inversor que hay, es el que menos problemas da a la compañía y quizá sea uno de los más motivados a la hora de hablar de su empresa. O sea, una inversión de 500 euros, 1.000 euros en un club de sport te hace partícipe de algo y seguramente vivas el sentimiento y los colores pues de la misma manera que si te haces socio del Betis, que a lo mejor es una cuota anual, que tampoco es una cosa y no te da encima derechos de equity con reparto, bueno, reparto de dividendos en eSports está un poco por ver, pero sí que te da, digamos, participación en la compañía y ciertos derechos, sobre todo en el posible éxito. Que conste que no lo he despreciado, ¿eh? Que por eso al final de mi... Sí, lo has dicho, pero... No, al final de mi pregunta era, ojo, que no es poco, pero bueno, que al final también la gente tiene que entender eso, ¿no? También se dice mucho en todas las charlas de inversión y demás, lo del smart money, y creo que es importante, pero evidentemente, como dices tú, yo creo que también depende un poco de la fase, ¿no? Al principio, cuando tú realmente lo que necesitas es dinero porque tienes que arrancar y demás, pues oye, pues a lo mejor alguien que te viene y te Depende de la pone... fase y también en gran medida de la parte legal, de los pactos de socios y eso, Bueno, los seguros también eso es lo otro mundo revisamos también. mucho. Está también muy relacionado con la que hablaba de Sergio del equipo. Muchas veces, Sí. muchos de los proyectos que nos llegan flojos en determinadas partes del equipo que son fundamentales, sobre todo el área financiera, que yo creo que es donde se cometen los mayores errores de Las mayores cálculo salvajadas, y ¿no? Que los Excel lo las soportan mayores todo. salvajadas y, claro, soportan todo, pero cuando quieres reaccionar, como no hayas hecho una previsión financiera, probablemente ya no es salvable, ¿no? Entonces, el equipo hay que mirarlo, el staff, la gestión hay que mirarlo probablemente para nosotros el punto más relevante de todos los que miramos, al menos para Felo. O sea, en nuestro scoring, el equipo tiene de los 6 factores un peso en torno al 30% y son 6 grandes grupos, ¿no?, que valoramos, o sea que ahí totalmente de acuerdo. Y claro, muchas veces, pues si esto viene de varios profesionales de los eSports que se juntan con las mejores intenciones del mundo y probablemente con posibilidades de tener un éxito deportivo, pero la gestión de una empresa, una startup o de cualquier empresa requiere, digamos, determinados perfiles bueno, pues que no son, que realmente pues a lo mejor no están ligados ni con él. No tienes por qué ser un gamer para dirigir una Absolutamente de compañía de acuerdo. eSport, ¿no? Es una cosa Absolutamente de que se acuerdo. puede aprender. Es el caso, por ejemplo, del CEO de Weigers, que sí que conoce bien el sector, pero que probablemente no haya jugado mucho en su carrera profesional. No, muy interesante lo que decías. Al final, yo, por ejemplo, estábamos hablando ayer con una persona del sector, con Luis García, que es el CEO de Arctic, y comentaba que precisamente algunos de los errores más típicos no es esa parte financiera, ¿no? No saber valorar bien, pedir un dinero que realmente no está bien estudiado y quedarte corto, que es lo que suele pasar en la mayoría de las ocasiones, con lo cual vete tú a decir a tu inversor, oye, mira, que cuando te dije que necesitaba tanto, ¿sabes qué pasa? Que era tonto y no lo supe valorar y estamos cortos y hay que volver a volver a levantar equity y demás, bueno, que eso siempre suele pasar, ¿no? Siempre hay que levantar más dinero, pero bueno, es uno de los errores más comunes. A ver, vamos a abrir ahora, porque has comentado el tema del scoring, Ricardo, y a mí hay un tema que me interesa y lo voy a ligar con eso que has comentado tú antes de la burbuja, ¿no? Y esta es una pregunta que va un poco para los dos, ¿vale? Así que podéis responder los dos en el orden que queráis. Y es realmente cómo se valoran ciertas
ciertos activos dentro de lo que es un club de eSports, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, y vamos a hablar claro, por ejemplo, cuando comentabas lo del tema de la burbuja, hemos visto durante 2 años seguidos, creo que ha sido 2018 y 2019, sí, porque en el 20 todavía no ha salido, este famoso reportaje de Forbes, en el que estaba valorando empresas de eSports y bueno, pues les daban valoraciones de 400 millones de euros que dices, pues si seguimos los cánones clásicos de lo que es la inversión, viendo lo que facturan algunas de ellas, yo de verdad que ese valor creo que la máxima eran 400, 500 millones, no se ve, ¿no? Por mucho sitio. Entonces, ¿realmente ahí qué se está valorando? ¿Se está valorando el potencial del sector? ¿Se está valorando, por ejemplo, el que tengas un slot en esas ligas franquiciadas que hay ahora, que has pagado millones por ellas, porque se supone que eso dentro de X tiempo va a tener una revalorización impresionante? Se puede incluso llegar a estar valorando, no sé si es un activo considerable, el decir, oye, pues yo tengo los derechos de imagen de tal jugador, pero claro, con el aspecto legal que no está muy claro, por lo menos aquí en España, y además es un activo que te puede volar. Entonces, ¿realmente hacéis caso, digamos, a eso? ¿O es como tú me puedes venir, me puedes decir lo que quieras, esto es una cosa que a día de hoy todavía hay que bajarla más a tierra y vamos a valorar otras cosas más tangibles, ¿no? Y ya digo, la pregunta va un poco para los dos, el que quiera comenzar. Pues yo, si quieres, te puedo comentar. Yo no soy especialista en valoración, digamos, tengo socios que sí que lo son. Más o menos conozco cómo se está valorando el sector. Y una cosa es cómo se está valorando y otra cosa es los motivos por los que se está valorando así, que es todavía más complejo. De esta parte de Forbes que dices, sí que se puede sacar una conclusión muy sencilla. Si sabes lo que está facturando una empresa y cuál es la valoración, pues puedes sacar un múltiplo sencillito, porque es una mera división de cómo se está valorando por facturación, sin tener en cuenta EBITDA. Y es impresionante. Son valoraciones entre 10 veces facturación, 15 veces facturación. Incluso en algún caso de este de Forbes, superior. Esto no quiere decir que las empresas que acaban de nacer se tengan que valorar de la misma manera. No es así. Si bien a la hora de valorar una startup, que antes Sergio lo comentaba, es muy complicado, sí que hay un factor que todo el que valora startups tiene en cuenta, que es lo ya existente. O sea, valorar una startup, pues tienes que ver qué otras startups hacen algo muy similar y qué valoraciones son lo que llamamos comparables han ido teniendo durante los últimos años, ¿no? Y no una, dos, cuantas más, cuanto más muestra tengas, más fácil sería sacar un comparable. Esto puede ser una forma de valorar. Luego hay las otras, o sea, una forma, digamos, complementaria con otras muchas, las más conocidas, ¿no? Descuentos de flujos y demás. Luego puedes utilizar, digamos, algoritmos que modifican y utilizan asíntotas y demás para nosotros tenemos un algoritmo en Fair Value, prácticamente es una de las empresas que se dedica a esa valoración, que no es una valoración fina. Una valoración fina requiere, y eso pues todas las empresas que financiamos, hacemos seguro en socios e inversores exactamente igual, una due diligence y un trabajo, estamos al equipo, hablamos, o sea, eso al final es un trabajo de valoración que ya sí que es fino. Pero una primera valoración, pues al final pues vas a tener los comparables, vas a tener una serie de fórmulas matemáticas, descuentos de flujos, de fórmula de la Escuela de Chicago, etc., que son públicas y conocidas, y todo eso, si lo metes en un algoritmo, en una batidora, te va a dar una valoración teórica con un rango bastante amplio, y ese rango, digamos, vale entre 1,2 y 2,4 millones, que es un rango muy amplio. Eso luego ya tratas de afinarlo y tienes factores en cuenta que pueden ser absolutamente subjetivos, como por ejemplo el equipo. O sea, el equipo hay una parte objetiva, pero una vez que los conoces, hablas con ellos, ves sus intenciones, ves su dedicación, ves incluso sus condicionantes familiares. Es decir, muchas veces pues el hecho de que tenga hijos pequeños o tenga una edad y demás influye notablemente en el futuro de la compañía, ¿no? Y la dedicación en número de horas. Bueno, hay muchísimos factores, pero en términos generales es complicado valorarlo. Yo tampoco soy un especialista en valoración. De hecho, la valoración de fellow funders de una compañía en la que yo participo, no he participado en absoluto porque no es digamos, en la rama digamos, o el departamento de fellow funders en el que yo estoy implicado. Y no sé, Sergio, si seguramente tenga algo que añadir. La verdad que bastante de acuerdo con lo que dices.
Nosotros, pues eso, vamos, para startups en general, no hablo de eSports, pero al final igual, ¿no? Pues cruzamos varios métodos que van como desde descuento del flujo de caja que mencionas, las inversiones que ya se hayan realizado en la compañía. Intentamos hacer una valoración por la fase en la que se encuentra, ¿no? Para tratar de acotar, pues bueno, es quizá un poco burda, pero nosotros delimitamos 6 fases para las startups y en función de si estás en pre-seed, seed, crecimiento, pues le damos unos rangos también que nos van muy bien y luego pues podemos utilizar múltiplos de EBITDA, múltiplos de facturación, pasa que con problemas añadidos. A veces no factura muy poco, EBITDAs suelen ser siempre negativos, con lo cual cualquier múltiplo que quieras utilizar es un desastre. Y al final la que tú también decías, Ricardo, de comparación un poco, ¿no? De ver qué está pasando en el mercado, pues nosotros principalmente nos basamos en esta y en nuestros rangos por fase, ¿no? Cruzando estas dos, viendo un poquito qué es lo que se ha invertido, ¿no? Evidentemente no es lo mismo quien se ha dejado 1 millón en desarrollos de tecnología o en compra de productos o en campañas de marketing, en contrataciones, no es lo mismo eso a alguien que no ha invertido nada. Pues con estas cosas es con lo que valoramos. Por ejemplo, lo que dices de valorar la situación de las personas o del equipo, ¿no? También estoy de acuerdo, incluso nosotros, por ejemplo, en algún caso hemos llegado a comentar, ¿no? En una startup recuerdo que eran 2 socios y eran pareja. No recuerdo si marido y mujer o novios, pero bueno, pues por ahondar un poco más ahí, ¿no? Dices, pues es un riesgo más, ¿no? Imagínate Ya te que el digo. día de mañana os separáis, ¿no? Pues ¿qué tenemos aquí? Pues es que es un El riesgo 50% más, de pero las todo lo que ya tiene veces una ocurre, startup. ¿no? ¿Perdón? Sin duda. Sin duda, es un riesgo y el 50% de las veces ocurre. Sí que hay que tener Claro. una cosa que me gustaría comentar, que es importantísima en los modelos de negocio y que nosotros evaluamos, y no es tanto la valoración que tiene la compañía y la que pueda tener, sino el cumplimiento estricto de lo que se pone en ese papel. El papel lo aguanta todo, puedes poner... Ya, pero si tú pones esto y dentro de 6 meses piensas hacer otra ronda o vas a buscar algo más de financiación, sea que sea, y pusiste una cosa y no la cumpliste, estás muerto. Aquí es muy importante que realmente afines y que incluso te quedes corto para sorprender a tus accionistas en el sentido del cumplimiento de objetivos y de hitos, porque ese es el mayor problema por lo que mueren las compañías. Si tú dices, oye, yo este año he empezado un club de eSports y va a perder X euros. Podemos incluso medirlo en algunos casos en millones. Voy a perder 1 millón de euros este año. Bueno, pues si algún inversor sabiendo eso entra y pierdes 800.000, pues estás cumpliendo. No dejas de ser una empresa que palma pasta, no pasa nada. Si pierde 1,5 millones tienes un problema porque la próxima ronda va a decir, oye, esto no lo has cumplido. Si en el siguiente año dices, y además en el siguiente año pierdo 600.000, bueno, y lo cumples y acabas perdiendo 600.000, no pasa nada. Y al siguiente pierdes 300.000. Hay empresas y startups que pueden estar perfectamente 2, 3, 4, 5 años con EBITDAs negativos y aún así aumentando claramente su valoración como empresa. Entonces, esto es fundamental. O sea, yo no paro de ver DEX y tampoco me dedico a la parte de ver Dealflow, es otro de mis socios, en la que los números están infladísimos y sabes objetivamente que son imposibles de cumplir. Entonces dices, bueno, voy a financiar una cosa que a lo mejor en el corto plazo va bien, pero que en algún momento dado esto no lo va a cumplir y se va a desinflar. Y el riesgo no es que la empresa esté mal su modelo de negocio, la idea, el riesgo está en que lo que se ha puesto y con lo que estás ofreciendo a tus socios no lo vas a cumplir ni en el mejor de, vamos, un 1% de las veces. Entonces, en eso sí que hay que estar fino. Completamente. Y ahí además viene muy bien, por ejemplo, empresas que ya hayan tenido una primera ronda, ¿no? Si tú entras en la segunda, pues ahí te resulta muy sencillo ver esto, ¿no? ¿Cuánto cerraste la Totalmente. primera y qué ha pasado hasta hoy, ¿no? Pues en el 90% de los casos en ese transcurso se van a caer por sí solos. Luego hay que estudiarlo porque puede haber casos justificados, casos que no, pero ahí viene una gran criba. Totalmente. Siempre es más Perfecto. fácil ver una empresa que ya es su segunda ronda y que ya tiene, digamos, tenía unas previsiones que ir con la primera, pero claro, también en la primera unas valoraciones más bajas, potencialmente la rentabilidad puede ser, o el multiplicador puede ser también más interesante. Entonces hay que jugar un poco con eso y al final todo vuelve en la misma caja que es diversificar, ¿no? Es decir, diferentes Exacto. etapas, diferentes empresas, diferentes sectores
bueno, pues es lo que ambas empresas siempre pedimos a nuestros inversores, que diversifiquen invirtiendo en diferentes proyectos, no porque queramos más inversión. A lo mejor la suma es la misma, pero yo prefiero 1.000 euros en 10 proyectos que 10.000 euros en uno siempre. Bueno, yo me quedo con un mensaje de todo lo que habéis dicho, que es verdad, pero yo me quiero quedar con el mensaje del equipo, más que nada pues para transmitir un mensaje al sector de que el equipo es importante y que muchas veces no, muchas veces no, por norma general, no solamente vale que tengas un conocimiento experto del sector de los eSports, lo digo por mucho club amateur y demás, sino que además tienes que demostrar que esa idea que tú tienes puede convertirse en una empresa rentable, ¿no? Y para eso, pues muchas veces hace falta gente que te acompañe, rodearte de un equipo. Como decía Ricardo, no tiene por qué ser un equipo que sea experto en gaming, probablemente tenga que conocer el sector para saber de lo que habla, pero que sus virtudes y sus cualidades no son las de saber mucho del sector de eSports, sino las de poder complementar otras carencias que a lo mejor el equipo original, ¿no? Que es el que está más en contacto con la parte de eSports, pues son las que tiene, pero le faltan las otras, ¿no? Y yo creo que afortunadamente, y esto es una cosa que llevamos viendo ya un par de años en el sector de los eSports, se está haciendo, ¿no? Se está dando ese matching, está entrando mucha gente muy profesional de otros sectores, que yo creo que siempre he dicho que es absolutamente necesario. A ver, en este punto yo todavía tengo algunas preguntas más, ¿vale? Pero me gustaría empezar a abrir un poco la mano porque sé que hay gente que está incluso, bueno, que tiene alguna pregunta que ha visto por el chat y demás. Disculpadme porque estaba atento un poco a los ponentes. Si os parece, tenéis, si vemos que hay preguntas, pues perfecto. Si no, pues yo sigo preguntando. Si os parece, vamos a dar paso a la gente. Para los que no conozcáis Zoom, que yo creo que ya seréis pocos, tenéis una manita con la que podéis levantar la mano y yo, en el orden en el que vayan apareciendo las manos levantadas, ¿de acuerdo? Pues iré dando acceso a las preguntas. Vamos a dar 10-15 minutos si tenemos preguntas suficientes, si os parece. Y como veo ya que hay dos manos levantadas, pues vamos a ir por orden de cómo me aparecen a mí. Así que os rogaría que abrieseis el micro cuando os dé paso. Y la primera pregunta viene de Diego Vito. Así que, Diego, cuando quieras, por favor, abre el micro y nos comentas tu pregunta y a quién va dirigida. Hola, buenas tardes. Pues va dirigida al que la quiera coger, no tengo ninguna preferencia. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Tenía dos preguntas muy rápidas. La primera sería, cuando habéis hablado ahora esto último de valoración de empresas y que a falta de otros números os tenéis que guiar por cómo el sector ha estado valorando cosas similares, la pregunta sería si creéis que el sobrecalentamiento del propio sector o la moda en la que creo que está sumido, y también, como no, la máquina de imprimir billetes desde el Banco Central Europeo, lo propio desde Estados Unidos y demás, que ha podido meter dinero en todos lados, incluido el eSport, hace que los números de estas empresas pues estemos ante una pequeña burbuja. Y otra pregunta que no tiene nada que ver sería de cara a que os presentan un proyecto, de cara a cuando alguien va a vuestras fuentes de financiación, si podíais dar dos tips. Uno, a favor de qué os hace levantar la mirada y prestar especial atención a partir de ese punto a la presentación, como habéis comentado, por ejemplo, la parte tecnológica, y por el otro lado, qué es lo que os decís, ostras, esto muy bien tiene que hacerlo a partir de ahora para levantarlo porque no nos gusta nada, como por ejemplo lo de los números inflados que habéis comentado de cara a expectativas. Muchas gracias. Pues el primero que se lance. Yo, si quieres, cojo la primera, que es más a lo mejor de eSports, y la segunda. Estábamos hablando un poco de esa burbuja, hablas incluso de las tasas negativas en Estados Unidos y, digamos, de la máquina de imprimir dinero. Esto parcialmente es cierto, pero no solo entra, digamos, en el sector de la inversión alternativa. El sector de inversión alternativa en general o el private equity ya lleva muchos años con crecimientos sostenidos en cuanto a inversión. Y esto no tiene que ver tanto con la máquina de imprimir, sino con la rentabilidad que estaban ofreciendo otros sectores. Yo, que vengo de ese mundo del mercado de capitales, claro, cuando tienes pues, la renta fija, que no ofrece rentabilidad, la renta variable, que no ofrece rentabilidad y sí un riesgo alto, incluso en algunos casos pérdidas,
un buen refugio son la diversificación en negocios que no tienen ningún tipo de correlación, que además van a largo plazo y evitan ciclos económicos, con lo que muchos fondos, muchas empresas, en vez de invertir en equity o en renta fija, se han ido a la inversión alternativa en todos sus ámbitos y tamaños. Incluso inversión alternativa metería también commodities y metería también, por supuesto, inmobiliario, ¿no? Que también en España en estos últimos años, a pesar de la del 2008, hemos visto en algunas ciudades una inflación importante en inmobiliario, ¿no? Esto puede ser, digamos, uno de los motivos por lo que determinados sectores sí que estaban inflacionados. El caso de los eSports parcialmente puede ser esto, pero yo creo que tiene menos relevancia que en otros muchos sectores. El motivo por el que puede estar, digamos, esa burbuja de la que hablábamos, en primer lugar, yo creo que es más conceptual, es por el cambio de hábitos de consumo generacional. Y claro, cuando ves que la gente joven, aunque yo ya creo que no pertenezco, pues no consume televisión, consume todo digital, todo en streaming, todo plataformas y en móviles, en teléfonos, en ordenadores, obviamente estás viendo que el paradigma ha cambiado, ¿no? Y esto hace que, digamos, que siendo un negocio o casi todo puramente digital, pues resulte muy interesante. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, pues obviamente los precios suben. Y si además en esa poca oferta que hay, las expectativas por ser un negocio que todavía no es suficientemente maduro, son muy elevadas de que ocurra algo para que el sector implosione, véase pues, los derechos de televisión, el tratamiento de los datos de usuarios, con el que varios equipos, incluso incluye a Weigers, que es el uso de esa tecnología, puede digamos, en un momento dado segmentar y hacer, digamos, no solo campañas de publicidad, sino a lo mejor ofrecer contenidos más personalizados, todo ese juego del futuro de cómo se van a ofrecer esos contenidos, unido, digamos, al uso del blockchain que cada vez se ve más en todo el mundo de los eSports y del gaming, con lo que se pueden hacer verdaderas maravillas, pero que todavía, yo gestiono un fondo de blockchain en España, y hace años, y pensaba que llegaría antes, pero que todavía no llega, lo mismo que los derechos de televisión, es que todavía no llega, pues hace que esa burbuja se mantenga. Y de hecho, yo no creo que vaya a explotar en el corto plazo. Pero, bueno, como toda burbuja, pues si la defines así es porque el que define una burbuja cree que sí que habrá un momento en el que ese bajón se produzca. Pero si se produce pasado un tiempo y ya, digamos, determinadas marcas, cuando hablo de marcas, con ese equipo de eSports, pero al final lo que estamos haciendo los equipos de eSports, no nos engañemos, es branding y es crear una marca que sea conocida a nivel España, a nivel internacional, da igual, ya estén consolidadas, tengan incluso plazas, que las plazas, igual que la NBA, pues cada vez se está viendo que las plazas en las ligas cada vez valen más dinero, ¿no? Y que llegará un momento que funcionen como franquicias. Y en todo el ámbito de los... A lo mejor en el ámbito del gaming es diferente, ¿no? Porque los hábitos, o sea, los juegos van cambiando, hay algunos que se mantienen, ya sea Counter-Strike, digo bien, pero van cambiando. Pero las marcas, las grandes marcas de eSports van a seguir ahí. O sea, yo no veo que Team Solomid, Fnatic o G2 desaparezcan. Esa marca vale mucho dinero. No ganan dinero y si lo ganan, pues como están apostando al crecimiento, lo reinvierten o se produce inflación en los jugadores. Me estoy extendiendo un poco, así que lo voy a dejar aquí porque si no, Sergio dice, ya se me ha olvidado la pregunta. Nos has dado una auténtica lección. Sergio, adelante tú. Me la había apuntado. No, en cuanto a los tips, quizás para hacer llegar tu proyecto a los analistas, aquí, bueno, entiendo que al final siempre va a haber un componente muy subjetivo del analista que lo reciba y lo repase, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, personalmente, me gusta que me cuenten los hitos, ¿no? Que ha logrado, me parece importantísimo, y más en empresas tempranas,
quizá en algunos casos no puedes decir he facturado 1 millón de euros, ¿no? Pero siempre vas a tener cosas de las que poder presumir. He cerrado X acuerdos, tengo esta tecnología terminada y preparada para ser la mejor del mundo. He contratado a estas 2 personas que vienen de hacer lo mismo en tal empresa y que conmigo lo van a repetir porque tienen la experiencia y van a saber volver a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que siempre hay hitos que puedas mostrar, independientemente de que sean he ganado un título de liga o tal, que quizás algo ya muy sonoro, siempre puedes encontrar hitos acordes a la fase en la que te encuentres. Entonces, creo que eso es básico para entrar porque es la manera de decir, oye, yo ya he tenido resultados, he hecho algo, ¿no? Esta es mi carta de presentación. Y luego, por otro lado, en las fuentes de financiación, para mí es importante diversificarlas y fasearlas incluso, ¿no? Muchas veces en startups ves que te piden, necesito 1 millón de euros porque los próximos 3 años voy a perder mucho dinero y tengo que cubrirlos y además de no fasearlo. Es decir, yo lo que haría es pídelo año a año, por ejemplo, o yo que sé, año y medio, para que el inversor inicial no asuma todo el riesgo. Si esto va mal, oye, igual es mejor cortar en el mes 16 y por lo menos me he ahorrado el 50%, ¿no? Entonces, por un lado, fasearlo y por otro lado, diversificarlo, ¿no? No solicites todo el dinero al mismo financiador normalmente. Yo creo que hay fuentes que son muy complementarias y puedes utilizar a un inversor privado para atraer financiación pública, financiación bancaria y aglutinar diferentes tipos de agentes igual y que no haya uno que tenga que asumir todo el riesgo, ¿no? De hecho, hay fuentes de financiación pública que lo que te piden es que haya inversión privada, ¿no? Que arrastre y que haga esta coinversión. Entonces, bueno, ese segundo tip yo creo que sería diversificar y fasear las fases de financiación en la medida de lo que sea posible. Y cosas a no hacer, pues yo creo que la que comentaba Ricardo, que es que además es muy típica, ¿no? Voy a ganar este año 10 millones de euros, el año que viene 20, y cuando ves dónde estás aún no has empezado, ¿no? Es mucho mejor pecar de prudente, ir poco a poco, porque normalmente cuando ves un Excel así, ya se te ponen los pelos de punta y dices, joder, empezamos muy mal, ¿no? Entonces, bueno, quizá esto y no tratar de poner todos los huevos, ¿no? en la misma gallina, decir, pues no voy a facturar todo de esta línea, tratar de diversificar las líneas del modelo de negocio, las líneas de ingresos que puedas tener para rebajar un poco el riesgo en caso de que una no tire, ¿no? Entonces, bueno, serían un poco esos tips. Perfecto, muchas gracias a los dos. Pues, a ver, vamos a extenderlo un poquito porque todavía queda alguna pregunta. No quiero que nos solapemos con la siguiente, pero bueno, yo creo que con dar 5 minutos entre una sesión y otra, así que vamos a intentar ya todo lo que podamos. La siguiente persona que tiene levantada la mano es César Vidal. Así que, César, si por favor, si puedes abrir el micro y hacer tu pregunta. Ahí está. ¿Se me escucha bien, Rafa? Perfectamente. Bueno, primero de todo me gustaría presentarme. Mi nombre es César Vidal y yo presido la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina. Nosotros somos el órgano nacional en torno a la Argentina. Primero agradecer a eSports Bureau que todo el tiempo está fomentando y no pierde momento para seguir difundiendo las actividades que suceden en Latinoamérica y es fundamental. Y en ese marco va mi pregunta a tanto Ricardo como Sergio, y es ¿cuál es la visión que tienen ustedes del crecimiento en Latinoamérica que viene ya sucediendo en los últimos años, más allá de lo que es hoy en día la cuestión de la pandemia? ¿Cómo ven este crecimiento en Latinoamérica? Eso como primera pregunta. Si me permiten, me gustaría hacer una segunda que tiene que ver con cuál es la visión que tienen respecto a la vinculación del mercado con todas las organizaciones internacionales que están buscando consolidarse como la FIFA de los deportes electrónicos, y cómo ven esa relación entre el privado y las organizaciones sin fines de lucro, qué tanto potencial le ven a todo eso. Y bueno, si me permiten una tercera, ¿cómo podemos acercarle a los inversores que hoy en día están en Europa o en España diferentes propuestas de un montón de gente que se nos acerca y tiene muchísimas propuestas comerciales que les gustaría hacer en torno a desarrollar esports tanto en Latinoamérica como a nivel internacional, ¿no? Muchísimas gracias, obviamente, nuevamente. Pues oye, muy interesante, César. Yo quizás Bueno, vamos a yo intentar quería responder comentar aquí, todo, pero la madre última a mía. mí me parece bastante interesante, la última, ¿eh? La Sí. última, yo diría, Sí. César, que ninguno de los dos somos realmente unos insiders. Yo digamos, soy un inversor que siempre he tenido cerca a los eSports, como cualquier aficionado, y que en el último año he visto más el sector.
Entonces te diría que a las dos primeras preguntas estoy convencido que sería casi más interesante tu visión que la nuestra del sector. Yo conozco más o menos Latinoamérica porque sí que estamos haciendo ahí inversiones, ya lo anunciaba antes con la parte de Weigers, pero de manera también pues muy sesgada, digamos, qué tipo de juegos se están jugando allí, qué crecimientos hay, pero porque he leído básicamente y me he informado, pero estoy convencido de que tú como insider y además viviendo allí sabrás muchísimo más. Así que ahí lamentablemente creo que poco podemos aportar. Hablo casi un poco por los dos y sobre las dos primeras preguntas. No sé si opinas lo mismo, Sergio, quizá nos quedamos con la tercera y de esas, y luego si quieres lo hablamos y hacemos, digamos, yo encantado de que nos escribamos un mail y cambiemos impresiones, pues estaría súper interesado en ver tu visión en Latinoamérica, pero poco puedo aportar yo que ya no sepas tú. Completamente, vamos, yo no soy especialista y seguro que cualquier cosa que diga es menos de lo que sabe César. Sí que es verdad de la última pregunta, me parece muy interesante. Creo que ahí, ahí tenemos un desafío, ¿no? Las plataformas y los países quizá porque tenemos una regulación fuerte. Nosotros, tanto Filo como socios inversores estamos regulados por la CNMV y a nivel de inversión lo que nos permiten es financiar en nuestras plataformas empresas constituidas en países de la Unión Europea y solo nos permiten promocionarnos en países de la Unión Europea. En este sentido, financiar empresas de allá con inversores de acá a nosotros nos resulta a día de hoy complicado. Es verdad que siempre hay opciones a través de sociedades que puedes tener fuera y demás, pero nuestro grueso de negocio está aquí. Nosotros a los inversores españoles o europeos les tenemos que validar en torno a las normativas de aquí y no nos permiten promocionar proyectos de allá, con lo cual creo que sería muy interesante poder ofrecerlo a los inversores para que diversifiquen riesgos incluso a nivel geográfico, porque creo que sería una salida natural para todas las plataformas como nosotros poder cruzar empresas de diferentes zonas geográficas, pero a día de hoy nos encontramos algo atados de manos a la hora de poder cruzar el Atlántico con inversores de acá. Pues yo creo, César, que además me lo han dicho por línea interna, yo creo que has dado con la clave para la próxima eSports Week, que hasta septiembre no va a ser, pero yo creo que la siguiente tiene mucha pinta de que podemos hacer algo con la TAM para realmente presentar el panorama de los eSports en la TAM, que muchas veces decimos que es un poco el siguiente mercado que va a venir y demás, y la verdad es que puede ser una eSports Week realmente interesante. Así que, bueno, si te parece lo podemos comentar por línea interna, a ver si podemos acercar el mercado de la TAM a Europa y viceversa, ¿vale? A ver si podemos hacer ahí alguna especie de conjunción para que se entienda mejor y para acercar ambos mercados, ¿vale? Totalmente, Rafa. La verdad que muchísimas gracias. Yo igual les dejo ahora mis contactos para poder seguir charlando personalmente. Perfecto. Venga, de acuerdo. Muy amable. Y vamos a hacer una última, ¿vale? Que no han levantado la mano, pero está escrita por el chat. Esta creo que va más enfocada a Ricardo, en este caso, básicamente porque ya tiene experiencia en equipos y demás. Si la puedes responder relativamente ¿no? rápido, Ricardo, Sí, más sí, que nada no me porque extiendo, que antes se me fue un poco, que no es porque no quiera, un poco la mano y no, es que me dan cuerda y no te preocupes, si es no me simplemente gusta. más que nada para dar también tiempo a la gente entre sesión y sesión, ¿vale? A que podamos hacer Perfecto. Pero aquí, sobre todo, Eduardo nos dice, ¿por qué invertir en un club tan joven? Entiendo que en referencia a Weigers, y no en otro quizás más consolidado o con más bagaje y, por lo tanto, con más fanbase. Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. O sea, al final tiene que haber un equilibrio entre digamos, el ratio de rentabilidad-riesgo y la valoración. Cuanto la empresa es más joven y tiene más todavía por tiempo por cubrir, vivir y desarrollarse, pues no es la valoración, pero también es más alto el risk-reward, ¿no? Desde un multiplicador pues lo podemos llevar casi hasta el infinito, ¿no? Es decir, una empresa que acaba de nacer, en la fundación que vale, pues el dinero que pongan los socios inversores. Que además pueden ser, pues montas una sociedad anónima, tienes 6 amigos, cada uno 10.000 euros. Pues eso es lo que vale la empresa. ¿Qué vale Apple?
pues miles de millones, ¿no? ¿Qué se puede esperar en revaloración de Apple y qué se puede esperar de la primera? Pues la primera, de pasar de 60.000 a pasar a 10 millones, pues imagínate el multiplicador. Apple, si en un año te hace un 30%, pues deberías dar con un canto en los dientes. Pues, digamos, si nos veamos los tramos, lo juntamos mucho más, al final invertir en una empresa de una valoración de 1 millón o 2 millones frente a otras de 30, 50 o 200, como pueden ser, digamos, o 400, como las que aparecían en Forbes, pues lógicamente tienen mucho menos riesgo aquellas que ya valen 400, pero no puedes esperar un 10 porque, bueno, igual sí, pero significaría pasarlo a 4.000 millones de euros y eso es crear mucho valor, ¿eh? En cambio, pasar de 1 a 2 es un 2 y lo puedes hacer perfectamente en 6 meses si cumples aquello que te has propuesto. Seguramente los inversores te harán follow-on y te acompañarán en siguientes rondas. Pues es un mensaje Me bastante alargo mucho. interesante. No. Es un mensaje bastante interesante con el que acabar, porque al fin y al cabo estamos dando un mensaje de esperanza, ¿no? De que, oye, no solamente es atractivo el invertir en, no sé, en una empresa muy consolidada, en un G2, en una LVP como ha hecho MediaPro y demás, sino que hay proyectos en los que si están bien planteados y se presentan en condiciones, pues puede ser bastante interesante invertir en ellos. Ahora sí que nos quedamos casi sin tiempo. Yo de verdad me gustaría despediros a cada uno como os merecéis. Empiezo por ti, Ricardo. De verdad, muchísimas gracias por haber asistido, por haber compartido con nosotros este rato. Yo creo que tienes que salir más en el sector, ¿eh? Esto es importante. Pues es que yo no soy del sector, yo soy un inversor y de la Tienes, misma manera que Sergio, digamos, me dedico a la financiación tienes que de la salir más. inversión alternativa, ¿no? Tienes que hacerte más Pero notorio, encantado Ricardo. de la invitación y venir aquí a pues, aportar lo poquito que pueda aportar. Bueno, yo creo que ha sido mucho, así que de verdad, enhorabuena por ese proyecto que habéis lanzado y del que sé que se van a empezar a oír muchas cosas en breve. Y nada, seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Y Sergio, pues contigo lo mismo, muchísimas gracias. Yo de verdad espero, y si necesitáis nuestra ayuda y demás, nos ofrecemos a ver si podemos meter algún proyecto de eSports por socios inversores, a ver si logramos abrir esa vía. Ya digo, nosotros ponemos lo que haga falta de nuestra parte y de verdad, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros, Sergio. No, muchas gracias a vosotros, Rafa, por la invitación. Y oye, creo que he abierto además, lo primero que he dicho es que no habíamos recibido ninguna, pero que estaba deseando Te recibir y vas a poder. enterar, en este sector la gente está a la que vuela. O sea, os van a empezar a llegar planes de negocio que no lo sabes tú bien. Oye, de verdad encantados de verlos y estamos seguros de que el sector tiene mucho potencial y oye, pues lo que decía Ricardo, somos inversores y si hay buenas oportunidades Eso estaremos estáis, ¿no? encantados de poder ayudarles a financiarse y a crecer con ellos. O sea que nos envíen. Venga, nosotros os ayudamos. Perfecto. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. A vosotros. Pues nada, llegamos al final de la primera sesión. Son las 8 menos 8. La siguiente sesión vamos a comenzarla a las 8:05. Vamos a dar también esos 5 minutos, con lo cual más o menos pues tenéis 10 minutitos de receso, de descanso. Así que cerramos aquí y enseguida yo abro la siguiente sesión en Zoom y comenzamos con la siguiente charla a las 8:05. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta primera sesión y os veo en la siguiente. Chao. Gracias.